antes de medianoche, 11:59 de la noche, tienen el plazo para poder hacer la entrega de esa primera tarea. Good. Now, something that is going to change is that we're going to have like another extended time. El calendario a ustedes se los modifiqué para que pudiesen tener tiempo desde el momento que toman la clase los sábados hasta el sábado siguiente antes de medianoche. Entonces ese calendario, recuerden que lo tienen en el foro, en el módulo primero de introducción. Y aquí ya se les cambió las fechas. Entonces, por ejemplo, la tarea de hoy arranca el día de hoy hasta el 20 de febrero, que es el siguiente sábado. Y así sucesivamente, de sábado a sábado van a tener el plazo para que puedan desarrollar esa única tarea de inglés que tienen. ¿Listo? Sin embargo, recuerden también que primero debemos escuchar la explicación de la clase para saber qué es lo que vamos a hacer en esa tarea y qué es y cómo es que deben entregarla. Lo hice de esta forma porque muchos empezaron a desarrollar, por ejemplo, la tarea de la semana 2 y ni siquiera apenas estamos empezando a tomar la clase, right? So, we're going to start right now. Vamos a empezar. Ya las grabaciones están arrancando. Vamos a enfocarnos el día de hoy a una parte breve de gramática. No va a ser lo importante en este corte, recuerden muy bien. Remember that here in Initial English, we're going just to focus our attention on the right pronunciation and development of the speaking skills. But we need to know some terms in terms of grammar. So my dear students, we're going to learn some basics about present simple, verb to be, verb to have, for paying attention, right? For having a close attention to the aspects that we are going to use. So here we go. Aquí tenemos nuestra pestaña de la semana, semana 2, be or not to be. Vamos a encontrar el material de la clase aquí en la cámara. Este material, chicos, es un breve resumen de las cositas en general que necesitan saber para este primer corte. Solamente les voy a explicar las primeras diapositivas. Las demás quedan para que ustedes puedan revisarlas, les puedan echar una ojeadita y puedan construir allí complementos de información a lo que van a recibir hoy respecto al verbo to be y al verbo to have. Me dicen si pueden observar bien el Genially, si se mueve la imagen en la pantalla de ustedes. Yes or no, people? Yes. Okay, perfect. So, guys, today we're going to have these competences. We're going to get familiar with TV series scenes to learn about realistic situations in a foreign language. We're going also to describe some scenes and situations based on the interaction of characters in a specific context in order to identify expressions and ideas. This is like our main goal for this term. And for having the development of this, we're going to develop as well the grammar aspects, but just in a deeply way. Because I want you to learn in a deeply way, just not just because, but why it is the way we are. Good. So estas son nuestras competencias. Vamos a relacionarnos con situaciones reales basadas en series de televisión para poder aprender este idioma. Vamos a enfocarnos a través de estas series. Señora, ¿me dices algo? No. Ok. Apaguen los micrófonos, porfa, cuando necesiten participar. Me lo activan y me dicen la inquietud que tengan. Siempre que tengan una inquietud que no entiendan algo, de una pregunte. Good. Now, as I was telling you, a través de estas series que siempre vamos a tener, siempre durante todo este primer corte, todo lo que vamos a tener de tareas, de trabajos,
de relación con los temas gramaticales, con el mismo proyecto, van a ser basados en estas series de televisión, para que a través de estas situaciones que ustedes van a ver en esas escenas, puedan aprender specific contexts, contextos específicos para identificar expresiones que se utilizan en el día a día, para recolectar ideas y para adquirir vocabulario. Now, for this, apart from this, we're going to work with personal pronouns to talking directly about someone or something in simple sentences. We're going to talk about basic information and descriptions, and we're going to work the present simple. That is the most important thing. During this term, we're going only to work with present simple, to talk about routines, to talk about my daily life, right? So everything is gonna be here in that part. We're going to learn adjectives because the adjectives are like the most important vocabulary in this term. And of course, we're going to work with possessive adjectives that belongs to the subjects that we're going to study. So, vamos a mirar participación. ¿Quién de ustedes me puede decir qué es lo que vamos a aprender a lo largo de este corte de acuerdo a lo que les acabo de leer? Present simple and Sí, ¿qué personal más? pronouns. Personal pronouns, ¿qué más? ¿Qué más? Adjectives, muy bien. ¿Qué otra cosa? Possessive adjective. Hablar sobre la información básica y las descripciones. Very good. Eso es lo único que en lo cual nos vamos a enfocar durante todo este semestre. El presente simple. Del presente simple no nos vamos a salir. Vamos a introducir los aspectos de los adjetivos, cómo describir a personas de acuerdo a su apariencia física, su personalidad, cómo utilizar los pronombres personales para hablar directa o indirectamente de una persona, cómo usar los posesivos adjetivos para hablar de objetos, de lugares, de pertenencias y demás, right? So that's the things that we're going to do. And now, we're working with this, let's start. Vamos a hablar del presente simple right now. Who knows? What do you know about present simple? ¿Qué saben? ¿Qué tanto saben acerca del presente simple? Who tells me? ¿Quién me cuenta? ¿Quién me cuenta? Mientras voy a dejar de compartir aquí un minutico, chicos, voy a compartirle el enlace de la clase de un compañero que anda perdido, que es su primera clase. Mientras, tell me, ¿quién de ustedes me cuenta qué es el presente simple? ¿Cómo lo utilizo? ¿Para qué se usa? So, who wants to participate? Tell me. Let's start. Today we're gonna make you speak. Dime. Se utiliza para hablar de cosas, hábitos diarios, actividades que suelen hacerse todos los días. Exacto. Y que siempre son verdad. Ese es el presente simple. Hechos, cosas reales, muy bien, cosas que yo hago en cualquier momento de mi vida, no en este preciso momento. Ay, este es el enlace. Y solamente para eso es para que lo cual yo utilizo mi presente simple, para trabajar el momento de mi presente en cualquier momento, menos este preciso momento en el que estamos. Es diferente decir, yo estudio inglés, I study English, y decir eso, pero en este momento no estar haciéndolo, a decir, I am studying English, estoy estudiándolo en este instante. Entonces, una primera característica que debemos diferenciar del inglés al español, porque a veces a ustedes les preguntan, hey, what do you do? ¿Qué hacen? Y ustedes responden, I'm working, I'm listening to the teacher, I'm studying y otras cosas, ¿cierto? Les preguntan qué hacen y ustedes responden lo que están haciendo en el momento. Y la pregunta, what do you do o qué hacen se refiere a la rutina en general, qué hacen a lo largo de su vida, qué hacen en su diario vivir.
Entonces debemos responder en presente simple cuando nos preguntan en presente simple. So, there are some characteristics from Spanish that we're going to learn to avoid in English, and we're going to learn how to express our ideas in English, thinking of English all the time. Es una invitación a quitarnos de la cabeza los conceptos que tengo del español, porque en inglés debo entender y pensar en inglés para poder dar respuestas en el idioma. So that's what we are going to do, people, today. We're going to focus our attention on present simple and mainly on the verb to be and the verb to have. Entonces, ya hablando de qué es el presente simple, para qué se usa, vamos a entrar en el uso correcto del verbo to be, del verbo to have y de estas estructuras gramaticales muy básicas que en el colegio ya las tuvieron todo a lo largo de todo su proceso académico de la parte básica, primaria y secundaria. Pero acá vamos a mirar un poquito más en detalle. Right? Now, las diapositivas los invito para que después, cuando tengan tiempo, las cacharreen, las revisen, miren cuáles son los ejemplos que les proporcionan. Aquí van a encontrar cosas sobre el alfabeto, sobre los números, sobre los colores, que es información que vamos a ir desplegando y desglosando a lo largo de todo el semestre. Entonces, esta página del Verb to Be Presentation es para que ustedes la revisen y la cacharreen allá en casa. Now, let's start with Verb to Be and Verb to Have. Me dicen, porfa, si ya pueden ver la imagen del verbo to be en el Paint que les estoy mostrando. Sí, señor. Okay, very good. So let's start working with verb to be. Verb to be in Spanish, people, means two things, right? El verbo to be tiene dos significados en español, ser o estar. Good. That is the first characteristic in Spanish that is different from English. Tenemos ya nuestra primera característica del español referente al inglés, y es que el español se complica en muchos aspectos. Tan solo con este verbo, que son dos verbos en español aparte. En español tenemos el ser y tenemos el estar, y se conjugan por aparte y se manejan por aparte. En inglés, a ellos les gusta todo directo al grano. Entre más resumido, entre más concreto, mejor. And there you have the verb to be. Tenemos un ejemplo con el verbo to be, que tiene dos significados, ser y estar. So, this verb is an intransitive verb. Algo importante que debemos saber de él es que es un verbo intransitivo. ¿Right? ¿Qué quiere decir intransitivo? ¿Quién se acuerda? Who knows? ¿Nadie? Un verbo intransitivo quiere decir que la acción que él representa no cae sobre un objeto o no cae sobre una persona, aparte del que le está haciendo. ¿Right? Entonces, esa es la definición de lo intransitivo. Como es un verbo intransitivo, es decir, que el hecho de ser o el hecho de estar no cae sobre nadie, no afecta a nadie, vamos a tener una estructura gramatical especial. And there you have the structure. It is subject, verb to be, and complement. Esa es nuestra estructura gramatical para poder utilizar el verbo to be y para poder utilizar los verbos que no son transitivos. Why it is this the grammar structure? Because as I told you, there is no an object that receives the action, so that's why we are not going to have into the sentence an object. Como no hay objeto que reciba, como los verbos no afectan a un objeto, por eso no tenemos un objeto dentro de la oración. Y esto es lo más básico que necesitamos saber a nivel universal en cualquier idioma que vayamos a aprender, porque en todos los idiomas debemos saber la base gramatical o la estructura para poder identificar cómo construir oraciones, cómo hablar y demás. So,
For example, Chinese, Japanese, the Asian languages, los idiomas asiáticos son de los más difíciles que existen a nivel mundial, son los primeros en nivel de dificultad, el segundo más difícil es el español debido a su estructura gramatical, right? Porque ellos, su orden gramatical es diferente. Ellos, por ejemplo, en vez de decir María golpea a Carlos, ellos dicen María Carlos golpear. Entonces, las estructuras son las que nos definen cómo hablar en un idioma. Y aquí tenemos nuestra primera estructura. This structure is exclusive with the verb to be and the intransitive verbs that you're going to learn later on. Right? Juan Felipe Vargas Pedraza se encuentra en el aula virtual. Sí, señor, aquí estoy. Bueno, Juan, ahorita después de la clase me esperas un segundito. Igual manera a todos los compañeros que es la primera vez que están participando de las clases, se quedan unos minuticos conmigo si pueden, o si no, yo les escribo un mensaje qué es lo que deben hacer respecto a la clase anterior, ¿vale? Él estaba tratando de responder, pero no soy capaz de masticar chicle y caminar al tiempo. No fui capaz de escribirle mientras les hablaba. Listo. ¿Siguen viendo la pantalla de Subject Verb Complement? Yes. Okay. So, Sí, señor. this is the structure, and in the structure we need to identify the elements. Uno de los elementos de la oración es el sujeto. ¿Qué es el sujeto? ¿Quién es el sujeto? Es esa persona o ese object that makes the action, that does the action. La persona que prepara la acción, la hace, la ejecuta, right? Subjects are different kind of subjects in English. Uno de los primeros sujetos que tenemos en las oraciones son los nouns. ¿Qué es un noun? Un nombre. Entonces, los sujetos pueden ser nombres, sean propios o impropios. Entonces, allí en los sujetos podemos tener nombres como Miguel, Bill and Jack, Carla, Fly, etc. Aquí déjenme quitarle el D y ya más adelante van a saber por qué les quito el fly. Good. So we have different names. Podemos poner acá que carro, perro, María, Lorena, objetos, personas. Sus nombres pueden ser los sujetos en una oración. If I don't want to use the nouns, we can use pronouns as well. Si a mí no me da pereza decir el nombre de alguien o de algo, yo puedo utilizar pronombres. The pronouns are a special word that replaces the nouns in a sentence. Los pronombres son palabras especiales que reemplazan a un nombre en una oración. So, en vez de decir Miguel, que soy yo, pues digo I, yo. Si no quiero decir Bill and Jack, digo they. Si no quiero decir Carla, digo she. Y si no quiero decir la mosca, digo it. So, those are the pronouns. Estos pronombres se llaman pronombre. ¿Señor? ¿Señor? Qué pena interrumpirlo. Tranquilo. Profe, es que no entendí la parte del tema que es un verbo intransitivo. ¿Será Ok, que me la puede explicar? es sencillo. Un verbo intransitivo es aquel cuya acción no afecta a un objeto o no afecta a una persona o esa acción no la puede recibir un objeto, no la puede recibir una persona. Ejemplo, cuando yo digo yo soy Miguel, el hecho de ser o de estar no cae su acción sobre nadie más que la persona, en este caso Miguel. Cuando digo yo soy Miguel, el hecho de ser Miguel solamente me afecta a mí, a nadie más. Un verbo transitivo es aquel que la acción le cae a alguien o afecta a alguien. Ejemplo, el golpe, golpear. Miguel golpea la mesa. La mesa está recibiendo la acción de ser golpeada por Miguel. ¿Sí ven? Entonces, si yo digo Miguel es Lorena, Lorena no está recibiendo la acción de ser Miguel, no tiene sentido esa oración, ¿ven?
Por eso es que en esas oraciones con el verbo to be no vamos a tener como dos nombres, uno como sujeto, el otro como objeto. ¿Por qué? Porque ese verbo ser o estar no se transmite a otro objeto o a otra persona, no trasciende su acción a alguien o a algo. ¿Sí entendiste? ¿Sí entendieron? Sí, profe, muchísimas gracias. Entonces, esos Profe, son los intransitivos. Señora, cuéntame. profe, un verbo intransitivo también puede ser que no necesita un complemento. No. Well, the complements are another different thing. Los complementos son otra historia, ya la vamos a ver y ya vamos a mirar. Pero adelantémoslo mientras. Los complements Gracias. are extra information. Es información extra. Entonces, esa información extra es información adicional. Como su nombre lo dice, es información complementaria a lo que yo estoy hablando. Right? In the grammar structure from verb to be, it is completely important the complement. Con el uso del verbo to be es obligatorio que exista un complemento para que exista una oración. Porque yo no puedo sencillamente decir the fly is, la mosca es qué. Miguel es qué. Carla es qué. Billy Jackson, ¿qué son? ¿Sí? Entonces, en la estructura gramatical subject verb complement con el verbo to be es obligatorio que pongamos complemento porque es la información que yo voy a dar del sujeto. Y si yo no la doy, pues no hay oración. Se queda ahí como en el aire. Good. Now, vamos con los otros verbos, con el verbo to have, que ya vamos a ver más adelante en esta misma sección. Sí vamos a ver que el complemento puede ser si lo quieren poner o si no. Sí, no es obligatorio, pero con el verbo to be sí es obligatorio utilizar complemento, porque es la información que yo voy a dar de ese sujeto. Now, estamos hablando de los pronouns, que los pronombres reemplazan a nombres y que estos pronombres se llaman personal subject pronouns. Debemos tener clarita esa parte. En este caso, los subject pronouns están escritos de una forma, porque cuando veamos los otros verbos vamos a ver que van a cambiar su forma de escribirse. Entonces, estos se llaman subject pronouns porque hacen parte de la estructura del sujeto. Nunca van a ver I, they, she, it, los demás que ya vamos a ver como objetos en una oración. Siempre van a ir escritos aquí en la parte principal de la oración, en el sujeto. Now, what are the personal pronouns? ¿Cuáles son esos pronombres personales? Entonces ya vimos I, vimos it, vimos she, vimos they. Ellos, los pronombres personales, se clasifican tanto en singular como en plural y se clasifican en first, second, third person. Entonces, si ustedes se acuerdan cuando estaban aprendiendo sus cursos o en donde hayan escuchado que la primera persona, la segunda persona, la tercera persona de los pronombres personales. Do you know why we have this classification? ¿Saben por qué tenemos como esta clasificación? Porque hablamos de primera, segunda, tercera persona. ¿Por qué no decimos cuarta persona, quinta persona? Who knows? Who knows something about it? ¿Nadie? Fácil. Se dice primera, segunda, tercera persona por lo siguiente. Primero en la vida Dios, ¿cierto? Pero ya aquí entre los hombres, primero en la vida yo. Por eso el pronombre personal I es la primera persona. Primero yo, segundo usted, por eso you es la segunda persona. Primero yo, segundo usted y tercero él, o tercera ella, o tercero el animalito, el objeto, y por eso she, he, it son la tercera persona. Good. Y de ahí no existe nada más ni cuarta ni quinta persona, solo primera, segunda y tercera persona. Primero yo, segundo usted, tercero a ella, tercero él. Right?
Por eso lo llamamos first, second and third person impersonal pronouns. Muy importante que recuerden esto porque a lo largo de todo el semestre, a lo largo de todo su programa de inglés, siempre van a darse cuenta que hablan de la primera, la segunda, tercera persona, que para la conjugación de verbos, que para muchas cosas. Entonces, this is why, este es el por qué. Now, I, you, she, he, it son el singular personal pronouns. Ellos son los pronombres personales singulares. ¿Por qué singulares? Pues porque hablan de una sola persona. Cuando digo yo soy uno. Ella es uno. Él es uno. El objeto es uno. Usted es una persona solita. Now, the plurals are in front of them. Los plurales de ellos están frente, como los pueden ver. We es la primera persona en plural. ¿Por qué? Porque si yo, que soy el primero, estoy con ustedes, ahora somos nosotros, y los que estén conmigo son y van de primeros. Por eso nosotros is the first person in plural. Nosotros es el plural de I. Es la primera persona en plural. Now, one special characteristic from the word you. La palabra you no tiene una palabra especial para indicar el plural. You es singular, you es plural. ¿Cómo identificar cuándo hablan de singular, cuándo hablan de plural? Los contextos. Fíjense que en inglés la contextualización de las palabras o la situación en la que ustedes vean las palabras van a definir muchas cosas. En este momento, para el you, el contexto visual que ustedes tengan cuando lo escuchen o el contexto escrito que ustedes lo tengan cuando lo lean es el que les va a definir si esa palabrita está en plural o en singular. Ejemplo, les voy a decir una oración y ustedes me van a decir si está en plural, si está diciendo ustedes o si estoy diciendo usted. Listen and tell me. Ustedes escuchen con atención y me dicen. You are excellent students. ¿En plural? Plural. Muy bien. Plural. ¿Cuál fue el contexto que los hizo entender a ustedes que yo estaba diciendo ustedes son estudiantes excelentes? ¿Cuál es ese contexto? Students. Students. Muy bien, que la palabrita está en plural. Que no escucharon que dijeron you are a excellent student. Entonces, esos contextos en la parte oral y en la parte escrita me ayudan a identificar si es singular o es plural. También las expresiones faciales, las expresiones corporales, porque digamos, imagínense que ustedes están frente a mí y yo señalo a alguien y le digo, you are out of my class. You are out of my class. El hecho de yo señalar a esa persona, decirle, usted está fuera de mi clase, la gente entiende que es a esa persona a la que le están diciendo. Pero ¿qué pasaría si yo me paro frente de ustedes y no me muevo y yo les digo, you are out of my class? Si yo no hago ninguna expresión que indique que estoy señalando a alguien exclusivamente, el contexto me va a hacer entender que los estoy echando a todos del salón, right? Entonces también, the physical body, the movement, the physical body movement, my expressions, the face, all of that represents contexts that help us to understand this. Otras expresiones que ustedes ven es el you all o el y'all. La primera se pronuncia y'all y la segunda you all. Esta frase la utilizan mucho en la calle, la utilizan mucho en situaciones familiares, la utilizan en películas, en canciones para referirse a todos y para que la gente entienda que es para todos. Entonces, hey you all, how are you? O how are you all? ¿Cómo están todos? How are you all? Right? Entonces son esas pequeñas cositas que vamos a ir aprendiendo del real life, de cómo se utiliza esto en real life.
Did you get the idea about the personal pronouns? ¿Van entendiendo los personal pronouns? Yes. Good. Because we Yes. finish with they. Finalizamos con el plural de la tercera persona, que es they. They es el plural de it, they es el plural de he, they es el plural de she. Si hay una ella, dos ellas, tres ellas, they. Un él, dos ellos, tres ellos, they. Un perro, dos perros, tres perros, cuatro casas, cinco carros, they. They es el plural de la tercera persona. No importa si es humano o si es objeto o si es un animal. Porque un errorcito que tenemos acá es que dicen, bueno, she, he podemos decir they, pero profe, ¿será que a los animales o a los objetos les podemos decir they? Claro que sí. Incluso a los animales se les puede decir she, se les puede decir he, si ustedes les conocen el género, ¿right? Si ustedes ven un animalito en la calle y no saben si es perra o perro, gato o gata, ustedes dicen it. Pero si ustedes saben que el perro es macho, que la gata es hembra, que el pollito va a ser gallina y no gallo, pueden decir el pronombre masculino o femenino. El it generalmente se utiliza cuando desconozco el género. Good. Pero con los animales, ojo, porque hoy en día con todo lo de la inclusión y todo eso, hay que tener mucho cuidado de ofender a las personas. Sabes que estamos en una sociedad de cristal que es muy delicado el uso, entonces ese it nunca lo utilicen con una persona porque es supremamente ofensivo, sobre todo en la cultura angloparlante. ¿Right? Acá en español ustedes dicen quién es este, o quién es qué, o quién es esa, ¿sí? Se dice en tono despectivo también, pero pues la gente no se ofende tanto como en Estados Unidos o a nivel mundial. La gente es muy delicada. Good. So, let's have a look to the next part of the subject. Vamos a finalizar los sujetos con las frases. Primero, ¿qué es una frase? ¿Qué es una oración? ¿Y en qué se diferencian las dos? What's the difference between phrases and sentences? Tell me. ¿Que no tienen el verbo? Ok, ¿cuál de las dos no tiene verbo? Phrases. The phrases. Good. Now, what's the difference between the phrases in Spanish and phrases in English? En español, nosotros tendemos a decir frases u oraciones y las dos son oraciones. If you do the exercise for Googling right now something, si ustedes googlean algo en español ahorita y escriben, por ejemplo, frases de amor, realmente lo que ustedes van a encontrar en Google no son frases de amor, son oraciones de amor porque van a tener verbos. Muy bien. The phrases are a conjunction of words without a verb but with meaning. Es un conjunto de palabras que si yo las digo juntas tienen un significado sin necesidad de utilizar verbo. Entonces cuando yo les digo, por ejemplo, el sol resplandeciente de las mañanas, en sus cabezas esas palabras que no tienen ningún verbo por ningún lado adquieren un sentido. Tiene sentido decir el sol resplandeciente de la mañana, la gente le encuentra lógica a eso. No tendría sentido decir sol caminar, no, caminarse es un verbo. Sol, Pedro, mañanas. Sol, Pedro, mañanas no tiene sentido. Es un conjunto de palabras, pero si yo las digo no tiene ningún sentido. Entonces, esa es la clave con las frases, que si yo las digo, esas palabritas juntas deben tener un sentido. Right? Now, the phrases in English or Spanish are divided in these particles. Las frases tienen estas partículas, un determinante, un adjective y un nombre. ¿Qué es un determiner? Los determinantes son palabras especiales que me indican la cantidad, no es más, me indican una cantidad o me indican una relación. Poco a poco a lo largo de todo el semestre vamos a ir aprendiendo los usos de cada uno de esos determinantes, pero aquí tenemos el a o el an, que es uno, the,
que es nuestro artículo universal. Él es el que nos dice el, la, los, las, les. Ese es el artículo especial, el artículo de la inclusión. Some, algunos, for, número, el número 4. So, all the time you're gonna have the determiner. Sometimes you're not gonna have. A veces los podemos tener, a veces no. Next to them we have the adjectives. Seguido de ellos vienen los adjetivos, que puede ser uno, puede ser varios. The adjective, remember people, that is a special characteristic. Un adjetivo es una característica especial. And nouns, volvemos a tener los nombres. Entonces fíjense por qué ahorita yo, en donde teníamos el ejemplo de la mosca, yo les quité la palabra the fly. Solo dejé noun porque si yo ponía the fly, iba a tener no noun, iba a tener una frase. El determinante de y el nombre fly. Now, para las frases ustedes pueden tener el determinante y el nombre solo. Podemos decir a girl, como podemos decir a pretty girl. Eso para el caso de los singulares. En el caso de los plurales podemos tener o el determinante y el nombre, for students, o el adjetivo y el nombre, nice students. Cualquiera de las dos formas funciona. Solo para los plurales, para los singulares, o el determinante y el nombre, o solo el nombre. Pero no podemos poner solo adjetivo y nombre, porque en inglés siempre, siempre, siempre que vayan a hablar de una sola cosa, debe aparecer el número 1 o la partícula a o la partícula an, que ya más adelante vamos a entenderla y a entrar a profundidad a estudiarla, right? So these are the phrases. Entonces como frases podemos tener a girl o a pretty girl, the ugly dog o the dog, some tall boys o some boys o tall boys, four nice students o four students o nice students. Y esas son frases. Now, people, all of this belongs to the subjects. Cualquiera de estos tres tipos podemos tenerlos como sujetos en las oraciones. Más adelante dentro de las frases vamos a incluir a los pronombres posesivos o los posesivos adjetivos, right? Y hacen parte de las frases. Now, identifying the subjects, identificando el sujeto que va a hacer la acción de ser o estar, es que ya yo empiezo a trabajar la conjugación de los verbos. And verb to be, different from Spanish, diferente que en español tengo 10 conjugaciones para el verbo ser o estar, en inglés solamente va a tener 3. Esa es una gran ventaja con el español, que en inglés las conjugaciones del verbo to be son solo am, is y are. No voy a decir nada más como en español, que digo soy, estoy, son, están, eres, estás, sois, estáis, somos, estamos. 10 conjugaciones. En inglés solo 3. Una gran ventaja. Now, how I identify how to conjugate it? Bueno, ¿cómo hago ahora para identificar cuándo digo am, cuándo is, cuándo are? Pretty much easy, people. According to the pronouns, we are going to classify the conjugation of the verb. Ya de acuerdo a los pronombres personales, es que yo hago la conjugación del verbo to be. Entonces, I am. Siempre voy a decir I am. Esa es la primera conjugación. Soy, estoy. I am. Para conjugar al verbo is, él siempre va a pertenecer a la tercera persona. She, he, it siempre van a ser is. And finally, you, we, they are going to be with are.
Esa es la forma en cómo conjugo el verb to be with the pronouns. Siempre va a decir I am, siempre va a ser she is, he is, it is. Siempre va a ser you are, we are, they are. Right? Now, eso para el caso de los pronombres. Ustedes dirán ahora, ¿yo cómo conjugo los nombres o las frases, profe? Very easy. Una clave muy importante. Si la palabrita es una, siempre va a ser is. Si yo voy a decir Miguel, Miguel is, porque Miguel es uno solo. Si voy a decir el perro, the dog is, porque el perro es uno solo. Si hay una sola persona o un solo objeto en el sujeto, el verbo to be debe ser is. Y and of course, plural va a ser are. Profe, ¿qué pasa con am? Am nunca se utiliza ni con frases ni con nombres propios. Am es exclusivo del verbo del pronombre I. Este es exclusivo de I. Si ustedes no ven el pronombre I, nunca van a poner am, right? Entonces nunca van a decir Miguel am o nunca van a decir the dog am, porque no va a ser. Right? Did you get it? Do you understand? ¿Sí entendimos allí? Sí, profe. Very good. Yes. Profe, yo tengo una duda. Dime. En you, we, sí, ya, ¿para qué personas se utiliza? No te entendí la pregunta. O sea, en you, we, we, are, ¿en qué se utiliza? Recuerda que you, we, they son pronombres. The you es usted o ustedes, we nosotros, they ellos. Y estamos hablando que la conjugación del verbo to be, porque es que yo no voy a escribir, yo no voy a decir I be, you be, she be, we be, no. El verbo to be es la forma base. Escribir to be es la forma base del verbo, ¿sí? Pero yo no voy a escribir en una oración to be. Debo conjugar el verbo como pasa en español. Yo digo ser, digo estar, pero en una oración yo no digo yo estar feliz, ella ser alta, ¿sí? Debo conjugarlos. ¿Cuáles son las conjugaciones del verbo to be? Am, is y are. Y cómo sé cuándo utilizar cada una de ellas de acuerdo a los pronombres. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Good. Now, referente a las frases, lo mismo. Si en la frase la palabrita es singular, decimos is. Si la palabrita está en plural, decimos are. Aquí tenemos el ejemplo de la frase a pretty girl. ¿De cuántas niñas bonitas estoy hablando? De una sola. Una niña bonita. A pretty girl is. For nice students tengo el plural, entonces ya el plural me dice que debo decir are. Good. Y hasta ahí vamos con la primera parte de la oración. Sujeto, verbo to be. ¿Sí sabían todo esto o solamente sabían los pronombres personales? Profe, buenos días. Profe, no Buenos días. entendí por qué el are está al final de la oración. No hemos terminado la oración. Apenas vamos en sujeto y vamos en el verbo to be. Ya vamos a hablar de los complementos, right? Aquí en este caso les estaba explicando que cuál era el verbo para estos sujetos, ¿sí? Porque estábamos explicando cómo utilizar la conjugación del verbo to be de acuerdo a las frases. Entonces, si en la frase el nombre es singular, el verbo to be debe ser is. Si en la frase el nombre va en plural, el verbo to be debe ser are. Right? Era eso. ¿Sí? Pero todavía no hemos terminado la oración. Claro que no. Apenas estamos explicando el verbo to be. Ahora sí vamos a terminar las oraciones con los complementos. ¿Listo? Era eso, ¿sí? Entonces mira. Complements. Los complementos ya les había hablado que son información adicional en las oraciones. Son las que nos ayudan a entender en el caso del verbo to be
la información del sujeto, lo que yo voy a dar a conocer acerca del sujeto. Porque por el momento, si yo digo Miguel is, no estoy diciendo nada. Bill and Jack are, no estoy diciendo nada. A pretty girl is, 4 nice students are. Como que, ¿qué son? Necesitamos obligatoriamente poner complementos para poder dar una oración completa y que tenga información. Ahora, en inglés, el verbo to be, pese a que es un verbo muy importante, pese a que es un verbo auxiliar y todo el cuento, el verbo to be solamente va a servir para 4 cosas. Para preguntarnos lo que somos, cómo somos o cómo estamos, quiénes somos y dónde estamos. Fíjense el juego del ser y el estar. Lo que somos, cómo estamos, quiénes somos, dónde estamos. Right? Esas son las 4 preguntas que se van a responder en inglés con el verbo to be. ¿Listo? Now, vamos a estudiar cada una de ellas y cuáles serían los complementos específicos para responder o cuáles serían los complementos que siempre vamos a encontrar después del verbo to be. What I am, the first question. Primera pregunta, what I am, lo que somos. Yo les pregunto a ustedes en este momento, venga, ¿ustedes qué son? ¿Quién me responde? What are you? What are you? Students, muy bien. Students, sí, de pronto Carlos y Marcela se están mirando mucho y se coquetean a toda hora y la gente dice, bueno, ¿ustedes qué son? La gente chimosa pregunta, ¿ustedes qué son? Ellos dirán, somos amigos, somos novios, somos amantes. Profesiones o nombres de relaciones son lo que vamos a responder cuando la gente nos pregunte con el what. Y, por supuesto, utilizamos el verbo to be para dar esta respuesta. Entonces yo digo, Miguel is a teacher. Ah, ya tengo una información completa. Miguel es un profesor. Entonces, uno de los complementos para el verbo to be siempre van a ser los empleos, las profesiones, las relaciones interpersonales. ¿Y a qué me refiero con eso? Novios, maridos, amantes, esposo, esposa, ¿sí? Las relaciones familiares, tío, suegra, abuelo, abuela, mamá, papá, etc. Nancy is a nurse, Nancy es una enfermera, Carl and Mary are doctors, Carl y María son doctores. What I am, lo que somos, nuestras profesiones. Ese es el primer complemento que siempre van a encontrar con el verbo to be. Good. How I am. ¿Cómo estamos? Esta pregunta, ojo, que en inglés se me confunde mucho, porque como nosotros sabemos que el verbo to be significa ser y estar, si alguien les pregunta a ustedes, how are you? No significa que les estén preguntando, vengan, ¿ustedes cómo son? No. La pregunta how hace que el verbo to be siempre signifique estar. How solito hace que la pregunta siempre signifique estar, o sea, que pase al significado de estar. Entonces, si yo les pregunto en estos momentos, people, how are you? ¿Cómo están ustedes? No les estoy preguntando cómo son. Es un error que debemos quitarnos de la cabeza porque pues a nosotros nos enseñan que el verbo to be significa ser o estar, ¿cierto? Y si yo les digo a ustedes cómo creo la pregunta de cómo son para que me digan físicamente ustedes cómo son, no me pueden preguntar con how I am. La pregunta de cómo son ustedes en apariencia física se dice what do you look like? What do you look like? ¿Cómo lucen? Esa sería realmente la pregunta correcta para hablar de la apariencia física. What do you look like? ¿Cómo lucen ustedes? ¿Cómo es su apariencia? Ese es este significado. Entonces, para irnos adelantando al tema de los
de las preguntas. How are you? ¿Cómo estás? What do you look like? ¿Cómo son en apariencia física? ¿Listo? Sin embargo, cualquiera de estas dos preguntas me generan a mí un complemento importante para utilizar con el verbo to be y son los adjectives, son los adjetivos, ¿sí? Para la pregunta ¿cómo están? Yo voy a utilizar adjetivos que expresen mis emociones o mis sentimientos en este momento. How are you? I am hungry. ¿Cómo estás? Estoy hambriento. How are you? I am thirsty. Estoy sediento. I am sad. Estoy triste. I am happy. Right? I am fine. ¿Saben qué significa el fine? Cuando ustedes siempre les preguntan how are you, ustedes responden fine, thank you, and you. ¿Saben qué es fine? Bien. Bien, estar bien. Bien, muy bien. Pero ese bien es como es responder ahí, respirando porque es gratis. Ahí pasándola. ¿Sí? Entonces esa expresión de I'm fine, claro que también dependiendo del contexto y de la forma como ustedes lo digan, la gente va a entender algo. Si ustedes responden, hey, Marcela, how are you? Marcela dice, I'm fine. La gente queda como, algo le está pasando a Marcela porque no está bien realmente. Pero si Marcela dice, I'm fine, o I'm great, I'm excellent, I'm happy, y lo dice con un tono de voz más alto, lo dice emocionado o algo, ya la gente dice, bueno, sí está bien. She is fine, really. Good. Entonces, ojo que también nuestro tono, la forma como nos expresamos, las actitudes que tengamos, nos ayudan a generar contextos. Por eso, chicos, es que para ese proyecto de inglés deben mirar las actitudes de los actores, cómo se expresan, porque todo ello ayuda a construirnos en la mente cómo decir las palabras. ¿Get? Entonces, complementos adicionales al verbo to be, las características, las descripciones físicas, las descripciones emocionales, todo eso también hacen parte complementaria a las oraciones. Entonces, por ejemplo, podemos completar la palabra, la oración Bill and Jake are, podemos decir Bill and Jake are angry. Bill y Jake están enojados. O podemos decir Bill and Jake are tall students. Bill y Jake son estudiantes altos, estudiantes feos, inteligentes, gordos, flacos, etc. Segunda parte de complementos. ¿Entendida? Bien. Very good. Sí. Dicen que sí y no. Recuerden, siempre estoy dispuesto a detenerlos para poder avanzar y que entiendan todo clarito. Now, tercera pregunta. ¿Alguien me puede decir qué significa? What's the meaning of who I am? What is the meaning of who I am? Nobody? ¿Nadie sabe qué significa who I am? Teacher, ¿Quién soy? ¿Quién soy? Muy bien. ¿Quién soy? ¿Qué respondo a un quién soy? Vamos aquí, voy a mostrarles el menú. Acá a los participantes, vamos a ver que alguien que no tenga completo, que aparezca como invitado. Wow, súper bien, todos entraron como deben entrar, excelente, los felicito. Imagínense entonces que acá había una G como aparece allí en este momento, G de invitado, guest. Yo no sé quién es, entonces yo le pregunto, venga, who are you? ¿Quién es usted? ¿Qué debo responder? Aún quién eres, quién es usted, quién eres tú. Soy Andrea, por ejemplo. Los nombres. Los nombres. Who I am se responde con la identidad de la persona, no más. A diferencia del what I am,
que debo responder con la profesión o con lo que yo soy en tipo de relación con alguien, el who I am se responde exclusivamente y únicamente con nombres. Entonces, who are you? My name is Carlos. Who are you? My name is Miguel. Who are you? Our names are Lorena and Pedro. Siguiente complemento al verbo to be, los nombres. Siempre vamos a responder con nombres propios para la pregunta who you are. Who are you? I am Miguel Ángel. What are you? I am a teacher. How are you? I am hungry. Tengo hambre en este momento. I'm hungry. ¿Ven? Estoy respondiendo a las preguntas utilizando el verbo to be. Y finalizamos con la última parte complementaria al verbo to be. Where are you? ¿Y qué es where are you? What is the meaning of where are you in Spanish? ¿Dónde estás? ¿Dónde estamos? Fíjense que acá el verbo to be vuelve a cambiar a dónde estamos, right? Más adelante vamos a poder convertir el estar al ser con la pregunta ¿dónde? Para preguntar de dónde somos, pero más adelante lo vamos a estudiar. Por ahora, ¿dónde estamos? Pues la respuesta a esa pregunta van a ser lugares. De siempre vamos a responder con lugares también como complementos al verbo to be. Y la forma correcta de responder con lugares es tener una preposición, un determinante y un lugar. Las preposiciones de lugar vamos a estudiarlas más adelante. Por ahora deben saber que siempre que ustedes van a responder esta pregunta con lugares deben tener esta estructura. Siempre, siempre, siempre. You are in the hospital. Yo estoy en el hospital. La preposición in, el determinante de, el lugar, hospital. No podemos responder directamente con el lugar porque suena mal. No podemos decir I am house. ¿Por qué? Porque la gente va a decir, ¿eres una casa o estás en la casa? ¿Sí? I am house, no, I am in the house. Good. Now, talking about houses, ¿quién me encuentra? ¿Cuál es la diferencia contextual between I'm at home y I'm in the house? Who knows? What's the difference in context? Profe, que home es como hogar, ¿no? Y Yes. house es como casa. Sí. Tienes razón en el significado. ¿Cuál es el contexto? Profe, puede ser porque de es para hablar de cosas específicas. Entonces, pues la segunda como que hace referencia a una casa en específico. Por ahí va el asunto, por ahí va bien. Yo les voy a decir los contextos y ustedes me van a enseñar cuál de esas dos frases dirían. Voy a darle los contextos y ustedes me dicen cuál de las dos oraciones dirían. De esa forma van a entender cuándo utilizar at home, cuándo utilizar in the house. Primer contexto. Yo me fui a vivir al extranjero hace mucho tiempo, hace como 15 años tuve la oportunidad de ir a Inglaterra. Me recibió una familia y yo estaba viviendo en esa casa. ¿Cuál de las dos frases digo? El 2. I am in the house. In the house, muy bien. Siguiente contexto. Volví a Colombia y decidí vivir solo. ¿Cuál de las dos diría? At home. In the house. In the house todavía. Pero las situaciones no se pudieron porque pues, yo gané dinero allá, pero todavía estaba estudiando, no tenía un empleo fijo, me tocó devolverme a donde mis papás. ¿Dónde estoy viviendo ahora? At home. At home. ¿Cuál es el contexto? Donde esté mi familia es mi hogar.
Entonces, siempre que ustedes vivan con su familia, ustedes dicen I am at home. Mientras no estén con sus papás, con los seres que ustedes aman, ustedes dicen I'm in the house. ¿Sí? Que bueno, si ya después ustedes construyen su propia familia y ustedes construyen su propio hogar, ya pueden hablar de ese hogar, de I am at home. Si me hubiese venido a Colombia con esposa y con hijos, ya yo construía mi hogar, I'm at home. Mientras ese no sea su hogar, ustedes hablan de house. ¿Listo? Entonces esa es la diferencia. Home, el hogar, la familia, la parte afectiva. The house, la edificación. El edificio, la construcción donde yo vivo. ¿Listo? ¿Iban a preguntar algo? ¿Escuché a alguien por allí? So now, people, esto es el verbo to be. This is the verb to be. So we have subject, verb, complements y aprendimos hoy que los complementos casi siempre con el verbo to be son profesiones, descripciones físicas o de emociones, los nombres propios y lugares. Esas son las únicas palabras que van a ir junto con el verbo to be siempre en el presente simple. No hay otras. Good. So now, van a tomarse 2 minutos para tratar de construir un mini párrafo de ustedes respondiendo a esas preguntas. What you are, how are you, what do you look like, who are you, and where you are right now. Entonces tómense en 2 minuticos, copien allí en sus cuadernos, en la libreta que tengan, en la hojita que tengan para la clase. Regálenme un mini párrafo respondiendo esas preguntas y les voy a preguntar al azar. ¿Listo? Yo les digo, por ejemplo, Ana María Montealegre, dime tus oraciones. Y así, ¿vale? Entonces, 2 minuticos y en 2 minutos pregunto al azar. Vamos a ver quiénes están despiertos y quiénes no. Profe, las preguntas son las que están a la derecha en la parte de abajo, ¿cierto? Aquí las estoy. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, señora. Las que están en verde, te las voy a subrayar. ¿Listo? Las que están en verde. Entonces, what I am, ¿qué son? ¿Cómo están? ¿Cómo son en apariencia física? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Listo? 2 minutos. A las 10:07 les pregunto al azar.